Hola a todos, bienvenidos al canal Israel y la Biblia, al canal que les ayuda a conectarse a la Biblia hebrea y la nación de Israel. Hoy seguimos con el tema del nuevo pacto de Jeremías 31. En el primer vídeo vimos cómo este concepto del nuevo pacto, que se menciona en el libro de los Hebreos del Nuevo Testamento, originalmente venía del capítulo 31 de Jeremías. Y también vimos cómo este concepto y los conceptos que se mencionan en el capítulo 31 también se mencionan en otras partes del libro de Jeremías. Y esto nos ayudó a entender este nuevo pacto en el contexto del profeta Jeremías. Hoy vamos a llevar este proceso a un nuevo nivel. La idea es la siguiente. Cuando vas a la universidad y el profesor introduce un nuevo concepto, muchas veces no lo entiendes y vuelves al profesor y le preguntas, oye, ¿me puedes explicar este concepto? Tengo esta duda, o así, o de esta manera, o de esta manera, y quizás no lo entiendes. Y el profesor lo intenta, pero no lo entiendes. La única manera... me voy a ir al internet. Voy a ir al internet y voy a ver otros artículos o le voy a preguntar a otros profesores de la misma materia, de otros colegios o universidades, porque quizás ellos me pueden explicar qué es este concepto de otra manera que hasta ahora no lo he escuchado y lo voy a entender. Pues esto es lo mismo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir al libro de Ezequiel, vamos a ir al libro de Isaías y ver cómo este nuevo pacto que Dios prometió a la nación de Israel, qué es, cómo se describe en esos versículos y cómo se contrasta con la explicación que el apóstol Pablo da en la carta a los hebreos que supuestamente él escribió. ¿Vale? Así que vamos a empezar. ¿Por qué? Primera pregunta, ¿por qué es importante el libro de Ezequiel y Isaías? Isaías es el gran profeta por excelencia y es el primer profeta de la parte de los profetas anteriores, ¿vale? Y tiene 66 capítulos y es un libro impresionante con profecías bellísimas y muy usado, así que no hace falta justificar porque hay que usar a Isaías. Pero Ezequiel es muy interesante. No es un libro tan conocido en círculos cristianos o incluso por otros círculos, incluso en las sinagogas se lee del libro de Ezequiel, pero muchas veces no es necesariamente el profeta del cual se habla más. Ezequiel es muy interesante porque Ezequiel vivió en el mismo tiempo que el profeta Jeremías. La diferencia es que Jeremías tuvo su asignación profética en la tierra de Judá, pero Dios le dio la asignación profética a Ezequiel, en Babilonia, porque él había sido llevado cautivo a Babilonia 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, fueron contemporáneos. No sabemos si alguna vez se encontraron o no. Hay verdad que el profeta Jeremías escribió una carta a los exiliados en Babilonia. Probablemente Ezequiel también la recibió y la leyó. Así que vemos que hay ciertas conexiones, pero lo que es interesante es ver que este concepto del nuevo pacto que Dios dio a la nación de Israel en aquel entonces porque iba a ser destruida, entonces Dios le dice, vais a ser destruidos, pero voy a traeros un nuevo pacto. También se menciona en Jeremías, en Ezequiel. Es verdad que con estas palabras, este término de nuevo pacto, que en hebreo es Brit Hadashah, no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia hebrea, solo en Jeremías 31. Pero los conceptos en los versículos del capítulo 31 que hablan del nuevo pacto también se mencionan en Ezequiel y esto es lo que vamos a ver. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a ir al capítulo 11 de Ezequiel. Y en el capítulo 11 de Ezequiel estoy leyendo de la Reina Valera del 2015. Puedes usar cualquier otra Biblia que tengas a mano. Vamos a empezar en el versículo 14. Capítulo 11, 14 dice: Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh hijo del hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad, y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho,
permanezcan lejos del Señor. Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. Muy interesante. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Dios. Yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Allá volverán y quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus cosas abominables. Les daré un corazón, otro corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero haré que la conducta de aquellos cuyo corazón anda tras sus cosas detestables y sus abominaciones recaiga sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. Este pasaje es impresionante. Por dos o tres razones que vamos a hablar. Primeramente, como os había dicho, ciertas partes de la nación judía ya habían sido exiliados a Babilonia. Y alguien les había dicho: os han llevado a Babilonia, no vais a volver. Os quedáis allá, se acabó. Dios dice: no, van a volver. Y ellos van a heredar la tierra de Israel. Así que no os penséis que vosotros, porque tenéis el privilegio de haberos quedado en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, que todo va a ser para vosotros. Después dice que cuando vuelvan, primero que los va a recoger, que los va a reunir y que les va a limpiarlos, le va a quitar esas cosas detestables, que eran las cosas detestables por las cuales la nación de Israel fue exiliada: idolatría, adulterio, asesinato, en general, un montón de cosas horribles, detestables, sacrificios humanos que estaban haciendo a los Baales y a otros dioses, y Dios decidió que había llegado el tiempo de darles un castigo. Este castigo, por cierto, que se menciona en el libro de Deuteronomio, Moisés ya les dijo que les iba a pasar si no escuchaban la palabra de Dios. Así que no es nada nuevo que Dios dice: habéis hecho algo de esto, ahora voy a traer algo nuevo. No, Dios ya había predicho que si no escuchaban les iba a castigar con el exilio y que iban a volver. Y es lo que está diciendo aquí en Ezequiel, que van a volver y que cuando vuelvan les va a dar este corazón nuevo de carne y este espíritu nuevo, y que como consecuencia van a andar en sus estatutos y guardar sus decretos y los pondrán por obra, y que ellos serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Y esto también es lo que se menciona en el capítulo 31, de Jeremías. Allí también se dice que pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. Y yo seré un Dios para ellos y ellos serán un pueblo para mí. Y que no hará falta enseñar a sus compañeros, y que Dios les perdonará sus pecados. Y aquí es muy interesante lo que dice también, que aquellas personas que cuando los israelitas vuelvan y se les dé este nuevo corazón y este nuevo pacto que se menciona en Jeremías, cuando dicen que aquellos que no cambien su comportamiento, dice que la culpa recaerá sobre sus cabezas. Así que vemos que este nuevo pacto va a cambiar a la gente. Dios va a perdonar los pecados, pero también la gente va a seguir teniendo libre albedrío, y si hacen lo que no sea correcto, van a tener que pagar la pena. Hay algo muy interesante aquí en el versículo 16, y es un concepto impresionante. Dios dice que aunque los había arrojado fuera y por lo tanto no estaban en Israel, no tenían el templo,
no podían hacer sacrificios. ¿Pero qué dice Dios? Dice que Él había sido para ellos un santuario en los países donde habían llegado. De hecho, en hebreo, aquí en español dice que es por un breve tiempo he sido para ellos. La lengua original no dice breve tiempo, dice katán. Katán es pequeño. Lo que en realidad está diciendo es que Dios ha sido un mini santuario, ha sido un mini templo para ellos en el exilio. Y por lo tanto no les hacía falta los sacrificios el servicio del sumo sacerdote. Lo que les hacía falta era arrepentimiento y orar a Dios y obras. Y por lo tanto, Dios era este mini templo que iba a expiar por sus pecados y los iba a traer a la tierra de Israel. Así que este concepto de este nuevo pacto, nuevo corazón, que es también del nuevo corazón, está relacionado con el concepto de la circuncisión del corazón. Y la idea es que hay una cáscara en este corazón de piedra que tenemos. Aquí dice de piedra, ¿no? Pero en otro sentido dice la circuncisión del corazón, que tenemos una cáscara que nos impide sentir lo que deberíamos sentir por Dios. Y Dios dice, os voy a remover esta cáscara del corazón, esta parte de piedra, y os voy a dar un corazón de carne, o voy a dejar que el corazón esté abierto para mis enseñanzas y para recibir mis lecciones y recibir la verdad de Dios. Muy interesante estos versículos del capítulo 11. Vamos a seguir con el libro de Jeremías. Ahora vamos al capítulo 16. Capítulo 16 menciona unos conceptos muy interesantes también sobre este nuevo pacto. Aquí podemos hablar sobre, empezarás en el versículo 60. Capítulo 16 de Ezequiel, el versículo 60 dice: sin embargo, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas mayores que tú y las menores que tú, las cuales te daré por hijas, pero no a causa del pacto hecho contigo, porque yo restableceré mi pacto contigo y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu afrenta cuando yo haga expiación por todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Estos versículos son impresionantes. Si veis el capítulo 16, está hablando de los pecados de la casa de Judá, y también menciona, mira, Sodoma eran unos pecadores impresionantes, y Samaria, el reino del norte de las 10 tribus, también pecaron muy gravemente, a un extremo impresionante. Judá lo hizo todavía peor. Pero Dios dice, mira, me has roto este pacto que en Jeremías 31 dice que se hizo cuando salieron de Egipto. Aquí dice que en los días de tu juventud, es el mismo concepto. Y en Jeremías se habla de el nuevo pacto. Aquí dice que va a establecer un pacto eterno. Pero mira lo que dice aquí. En el 62 dice, pues yo restableceré mi pacto contigo. ¿Qué significa? Que este pacto eterno no es un nuevo pacto en el sentido que va a reemplazar el pacto anterior. Como se dice en la carta a los hebreos, que como ha dicho que hay uno nuevo, eso significa que el anterior ya no funciona. No, aquí dice que este pacto eterno es un restablecimiento del pacto que se hizo. Y como consecuencia que dice, tú sabrás que yo soy el Señor. Y esto es lo que dice también en el capítulo 31, que dicen que sabrán quién es el Señor y que no habrá necesidad de enseñarles a sus compañeros, oye, conoce al Señor, porque todo el mundo lo sabrá. Aquí todo el mundo lo sabrá. Y como consecuencia dice que entonces se acordarán y nos avergonzaremos y que no abriremos la boca. ¿Para qué? Para empezar a decir, como se dice en inglés, complaining, ¿right? Para quejarnos de nuestros pecados, de nuestras
situación. ¿Por qué? Porque dice cuando yo haga expiación por todo lo que han hecho. Así que en este nuevo pacto, después de este nuevo pacto, va a haber una expiación. Y esto es lo mismo que se dice en Jeremías 61, que dice que y perdonaré su iniquidad y no voy a recordar más su pecado. Así que vemos claramente que en el capítulo 16 de Jeremías este concepto del nuevo pacto se menciona y que no es un nuevo pacto en el sentido de una nueva ley. No es el nuevo pacto en el sentido de que se cambian las cosas. No, es una vuelta al pacto que tenían antes y que van a seguir la ley y que van a guardar los decretos y las enseñanzas de Dios. Así que vemos claramente aquí en el capítulo 16, Ezequiel es muy claro, no hay ningún tipo de duda. Y además dice algo muy interesante, que estas Samaria y Sodoma serán dadas a la nación de Judá, al reino de Judá. Y esto es lo que también se describe en otras partes de la Biblia hebrea, que va a haber una reunificación nacional, que la parte del norte se va a reunificar con la parte del sur y que también van a heredar aquellas tierras que estaban al otro lado del Jordán, que Dios prometió a Abraham, que es donde estaba Sodoma y Gomorra, y que en aquel tiempo pertenecían a Amón, Moab y Edom, y que los israelitas no conquistaron porque Dios les dijo no hacerlo, porque no había llegado el tiempo, pero al fin y al cabo Dios se lo había prometido y iba a llegar, y aquí dice Dios, os voy a dar esas tierras también. Así que vemos como toda la Biblia hebrea realmente es un conjunto, y que es tan precioso y tan bueno estudiar la Torá y estudiar los profetas para ver realmente cómo todas las enseñanzas de Dios están coordinadas y que Dios tiene un plan muy claro para nuestro futuro y que no tenemos que tener ninguna duda de lo que nos viene y de lo que la nación de Israel y todo el mundo va a tener y cómo nos vamos a beneficiar teniendo paz, seguridad, perdón de pecados y un nuevo mundo completamente. Vamos a seguir con nuestro análisis del libro de Ezequiel. Ahora vamos al capítulo 37. En el capítulo 37 de Ezequiel. Vamos primero al capítulo 34. En el capítulo 34, versículos 20 al 31. Capítulo 24. Y ahí dice: por lo tanto, así les ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Y yo libraré a mis ovejas y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre el cordero y cordero. Aquí vamos a parar un momento. Aquí lo que está diciendo es que había individuos de la nación de Israel, del reino de Judá, que habían maltratado a sus compañeros, a sus familiares, a otras personas de la nación y a los más débiles en particular, que siempre son las viudas, los huérfanos y los extranjeros o convertidos en la nación de Israel. Y los había maltratado y Dios dice, los voy a librar y nunca más las ovejas, la nación de Israel, va a ser sujeta al pillaje, al ataque de las naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio del mundo, eso lo sabemos de otras partes. Y dice que también que él juzgará entre el cordero y cordero. Y entonces dirá, has hecho esto, has hecho lo otro, pues ahora tienes que dar cuentas de lo que has hecho. ¿Y qué va a pasar cuando eso pasa? Dice aquí, 23, seguimos: yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Así que aquí vemos el concepto de que Dios será otra vez el Dios de la nación de Israel,
como también se menciona en el capítulo 31. Aquí se menciona al Mesías, que es mi siervo David, y vamos a seguir aquí lo que dice: estableceré con ellos un pacto de paz. Brit Shalom es lo que se habla, es lo que se dice en hebreo. Y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de todo modo que habiten seguros en el desierto y duermen en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición, haré descender la lluvia a su tiempo y serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos, estarán seguros en su propio suelo y sabrán que yo, el Señor, que yo soy el Señor cuando yo rompa las coyunturas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Así que van a salir del exilio, van a volver, bendiciones impresionantes, seguridad. En la nación no va a haber ningún tipo de problemas, incluso ataques de las fieras dañinas, de fieras salvajes. No va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo va a cambiar. ¿Y qué dice ahora? Ya no será más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra, habitarán seguros y no habrá quien los espante. Levantaré para ellos un vergel de paz y nunca más serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Dios, el Señor, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Ustedes ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres son y yo soy su Dios, dice el Señor. Muy interesante lo que dice aquí. Aquí les va a dar seguridad. Nunca más van a cargar con la afrenta de las naciones. Un concepto muy interesante. Israel cargue con la afrenta de las naciones, con los pecados de las naciones. Y que dice aquí que van a ser su Dios, que ellos son hombres, pero yo soy Dios. Diferencia. Yo soy Dios, tú eres un hombre. Vosotros sois hombres. Diferencia. Aquí no está diciendo que Dios sea un hombre, sino que Dios es Dios y tú y vosotros sois hombres. Así que vemos como este Brit Shalom, este pacto de paz, es lo mismo que Brit Hadashah, que es este nuevo pacto, o Brit Olam, pacto eterno, que es el que leímos en el pasaje anterior. Brit Olam, pacto eterno; Brit Shalom, pacto de paz; Brit Hadashah, el nuevo pacto. Muy interesante este capítulo porque menciona al Mesías. Y menciona que cuando venga este Mesías, después va a haber este pacto de paz y después va a haber paz inmediatamente, y que se va a acabar el exilio y que va a haber se va a acabar los pecados de la nación de Israel. Vamos a seguir ahora con el capítulo 37 de Jeremías. Y este es uno de mis pasajes favoritos porque tiene tanto contenido. Da un consuelo tan poderoso a todo el mundo, a los judíos, a los no judíos, que realmente te toca el corazón. En el capítulo 37 vamos a hablar en el versículo 15 en adelante, hasta el final del capítulo. Entonces dice: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: tú, oh hijo del hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas, la una con la otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás: así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá, la haré una sola vara, y serán una en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano, ante la vista de ellos, y les dirás: así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los reuniré de todas las partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos,
ni con las cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, Brit Shalom. Será un pacto eterno con ellos, Brit Olam. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Señor, el que santifica a Israel. Sin palabras. Este es un milagro del cual nadie podría ver. La reunificación nacional de las dos partes de la nación de Israel que se habla. Que habrá un solo rey, que es el Mesías, que es David. Y cuando esto pase, dice que andarán en mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Que guardarán la ley y lo pondrán por obra. Y, como su consecuencia, que habitarán la tierra de Israel. Y no es ninguna tierra imaginaria o hipotética o espiritual. No, porque dice que es la tierra que habitaron sus padres, la tierra que dio Jacob, y que en ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Así que la gente va a tener hijos, no van a estar en el cielo como espíritus. No, ellos van a tener hijos, van a estar en la tierra, van a comer, van a beber, van a regocijarse en servir a Dios y en la vida que Dios nos ha dado. ¿Y qué va a pasar? Que los multiplicaré, ¿veis? Va a haber muchos niños y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Eso es un punto muy importante. Aquí está mencionando que mi tabernáculo estará con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como menciona en Jeremías 31, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el tabernáculo estará allá. Tabernáculo, pero después, ¿qué es el tabernáculo? Mi santuario. En hebreo está hablando del templo. El templo va a ser reconstruido y se va a poner en medio de la nación de Israel. ¿Y qué dice? Cuando mi santuario esté en el medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo santifico a Israel. Dios va a santificar a Israel delante de las naciones y decir, estos son mis siervos. Ahora vengan a servir juntos con mis siervos en mi templo en Jerusalén. ¿Vale? Y este tema se menciona también en otras partes de los profetas menores, que hablaremos de ello en el siguiente vídeo. Pero es muy interesante este pasaje, reunificación nacional, paz. Hay aquí, menciona también, dice, me estaba olvidando, que este pacto de paz que leímos en el 34 es el pacto eterno, es el Brit Olam. Y vimos antes en la otra parte de Ezequiel que este Brit Olam, que este pacto eterno, que Dios dice que les va a dar, es el pacto que tenían antes. Es una renovación del pacto. No es algo nuevo en el sentido que lo que está viejo se tira a la basura y ahora tengo algo nuevo. Y no había nada roto con este pacto. El problema es que los israelitas lo rompieron. Entonces Dios dice, lo voy a renovar y os voy a hacer que lo cumpláis. Porque Dios no quiere romper el pacto. Son los israelitas que lo rompieron. Y Dios dice, bueno, pues ahora os voy a asegurar que lo vais a cumplir. Porque os voy a dar un nuevo corazón y voy a poner mi espíritu en vosotros y voy a escribir mis leyes en vuestro corazón. Y no vais a tener que aprender en las escuelas sobre Dios o en otros sitios, porque ya sabréis quién es Dios, y desde el pequeño hasta el mayor, como dice Jeremías 31, todo el mundo sabrá quién es Dios. Así que, claramente, en el capítulo 37 de Ezequiel, nos está diciendo lo que va a pasar, y nos está diciendo que Dios no ha dejado
no ha desechado a la nación de Israel, como también se dice en el capítulo 31 de Jeremías, que después dice que nunca va Dios a desechar a la nación de Israel por lo que han hecho. Van a pagar por sus pecados, van a ser castigados, pero nunca va a ser la descendencia de Abraham, la descendencia física de Abraham, nunca va a ser totalmente desechada. Vamos a acabar con dos pasajes del libro de Isaías. De hecho, en Isaías tampoco se habla mucho de este pacto, pero se menciona en dos partes. Al final del libro de Isaías, ya sabes que el libro de Isaías tiene dos partes principalmente. Del capítulo 1 al 39 es condenación. También hay profecías mesiánicas, pero es un mensaje muy fuerte en contra de la nación de Israel y de las naciones en general, no solo la nación de Israel, sino Babilonia y otras naciones. Y a partir del capítulo 40, Dios se centra ahora en consuelo. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a ser destruida, porque la nación va a ser exiliada y Dios le tiene que dar una esperanza. Así que en el capítulo 59 de Isaías, allí en el versículo 20-21, al final del capítulo, dice lo siguiente. Entonces el Redentor, ¿quién es el Redentor? El Mesías vendrá a Sión, Jerusalén, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión. Y el Señor les dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Ha dicho el Señor. Muy interesante este versículo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando venga el Redentor, el Mesías, va a venir a gente que ya se ha arrepentido. No va a cambiar a la gente, sino que la gente ya habrá hecho arrepentimiento y habrá gente justa. Y estas personas van a recibir al Mesías. Y entonces dirá, en cuanto a mí, este es el pacto que va a hacer con ellos cuando el Mesías venga a aquellas personas que ya se han arrepentido. Y el Espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca, que he puesto, no que voy a poner, sino que he puesto antes en el pacto de la ley, no se van a apartar de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes. Desde ahora hasta nunca, para siempre. Así que vemos muy claramente que Dios está diciendo que este pacto que va a hacer no va a cambiar la ley, no va a cambiar nada. Lo que este pacto que es que las enseñanzas que Dios nos dio en la Biblia, y las enseñanzas orales que los profetas y que los jueces y que nos dieron y que no se recuerdan en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia solo se escribieron aquellas cosas que eran imprescindibles, porque de otra manera tendríamos un libro de millones de páginas, pero Dios nos dio un libro condensado, la Biblia en 24 libros, con lo esencial para que estuviera escrito y lo demás que estuviera oral. Y esas las palabras que he puesto en tu boca. Y van a seguir por todas las generaciones. Y este espíritu que está sobre ti. Y sabemos que este es el espíritu que Dios nos va a dar, que pondrán, aquí dice está sobre ti, en otras partes dice que va a poner dentro de nosotros. Así que probablemente, no hay que ser dogmáticos, pero probablemente está hablando de el espíritu de antes, porque si está sobre nosotros, después lo va a poner dentro. Así que claramente está hablando del pasado y no del espíritu nuevo que va a poner dentro de nosotros para enseñarnos, ¿no? Pero de cualquier manera, lo que está diciendo es que este espíritu que está sobre nosotros no va a dejarnos y va a estar por todas las generaciones con nosotros, enseñándonos y haciendo que hagamos la voluntad de Dios. La última parte de Isaías está en el capítulo 61.
en el versículo 8, podemos leer del 5 en adelante, de 5 al 9. Dice: los extraños estarán presentes y apacentarán las ovejas de ustedes, y los hijos de los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, servidores de nuestro Dios los llamarán. Comerán las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas los nutrirán. En lugar de su vergüenza habrá doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción y su gozo será eterno. ¿Qué está diciendo? Vamos a pararnos aquí. Está diciendo que gentes de las naciones va a venir a ayudar a la nación de Israel, apacentará las ovejas, y serán los labradores, viñadores, trabajarán con nosotros, y que la nación de Israel va a ser más bien como lo que se había prometido, un reino de sacerdotes. Van a ser sacerdotes del Señor, servidores de Dios. Vamos a enseñar a las naciones el camino de Dios, y como pasaba en el sistema de los sacerdotes, en el sacerdote levítico, ¿qué pasaba? Que la gente tenía que dar el 10%, el diezmo, a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que a los levitas, y los levitas tenían que dar el 10% de sus diezmos a los sacerdotes. Y así ellos se podían centrar en enseñar la ley y en el servicio del templo. Aquí va a pasar lo mismo, no habla del diezmo, pero dice que vamos a comer las riquezas de las naciones y que con la gloria nutrirán, en el sentido de que vamos a tener esos recursos para poder centrarnos en la enseñanza de Dios, y que en vez de la vergüenza del exilio vamos a tener una doble porción, y que nos vamos a regocijar en nuestra heredad, que será Dios, y que nuestra tierra tendrá una doble porción y nuestro gozo será eterno. Impresionante. Y ahora, ¿qué dice? Porque yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos. Todos los que vean reconocerán que ellos son la simiente que el Señor bendijo. Así que vemos muy interesante aquí que está diciendo que la parte de la nación de Israel que hacen obras con fidelidad van a recibir este pacto eterno, este Brit Olam, Brit Shalom, este pacto de paz, este Brit Hadashah, este nuevo pacto, y que entonces estos descendientes serán conocidos entre las naciones. La gente dirá: wow, este es de la descendencia de Abraham, este es de la simiente de Abraham. La palabra es simiente, en hebreo es zera. Zera significa descendencia literal, como paternidad, línea genética. Estos son realmente los hijos de Abraham, los hijos biológicos de Abraham. ¿Por qué? Porque, ¿cómo los van a reconocer? Porque estarán realmente dentro, como dice ahí, de la enseñanza divina, y tendremos este nuevo pacto. Entonces las naciones van a reconocer que somos los sacerdotes del Señor y trabajaremos juntos en adoración del Señor. Y trabajaremos juntos, no va a haber enemidad, no va a haber roce, no va a haber problemas entre las naciones de Israel, porque todo el mundo estará concentrado en servir a Dios y, por supuesto, en regocijarnos en la vida y en las cosas de la vida que Dios nos ha dado. Comeremos, beberemos, nos regocijaremos en la tierra en la que vivamos, y por lo tanto también vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, no solo la nación de Israel, sino todo el mundo. Así que vemos muy claramente qué es este nuevo pacto que Jeremías prometió a la nación de Israel, como todo el mundo se va a beneficiar también en las naciones. Y en el próximo vídeo vamos a ver en los otros profetas y en otras partes de la Biblia hebrea la culminación de este nuevo pacto y cómo Dios va a traer este nuevo pacto a un nuevo nivel. Así que les pido que por favor suscríbanse a este canal, le den
al thumb, al me gusta, y que por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto, pónganme un comentario debajo en el vídeo, y les quiero desear lo mejor, salud, bendiciones, que todo el mundo se vuelva a la normalidad por esto del coronavirus que nos está destruyendo la economía y el mundo. Pero bueno, todo es para lo mejor. Nosotros tenemos una creencia que todo lo que nos pasa es para bien y que Dios solo nos da cosas buenas porque Él es bueno. Así que quizás no lo vemos ahora, pero lo veremos más adelante, como esta crisis del coronavirus nos ha realmente dado una nueva oportunidad de servir a Dios de otra manera. Y ahora mucha gente está usando el Zoom y para leer la Biblia, para conectarse con otras personas, para hacer buenas obras de caridad, etc. Así que vemos que incluso desde tu casa también se puede hacer el bien, no hace falta salir a la calle. Así que les quiero desear lo mejor, que pasen todo, lo pasen bien y shalom.